Muy bien, mis chicos, ahora que entendemos que la revolución es un cambio drástico de pensamiento, vamos a analizar la Revolución Francesa, la cual es uno de los episodios más importantes que ocurrieron durante la Edad Moderna. Esta tuvo lugar en el año de 1789. Es considerada como un cambio económico, político y social que sucedió a nivel de toda Europa. Es decir, afectó en la economía, en los asuntos legales y en los asuntos sociales de todo el pueblo de Francia. ¿Ok? Este también se lo conoce como el derrocamiento del antiguo régimen o del régimen absolutista, que significa que el poder está concentrado en los reyes. Muy bien, ¿cuáles fueron los detonantes? Uno de ellos fue que ya tenían estas corrientes de la Ilustración. ¿Sí? ¿Qué significa la Ilustración? La Ilustración significa que ellos están basados en ideas acerca del conocimiento humano, es decir, combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Sí, esto se dialogaba con las demás personas a las que se les denominaba como las que leen la enciclopedia. Una de las personas, o más bien las personas que trataron de difundir este conocimiento fueron Voltaire, Rousseau y Montesquieu, los cuales tenían ideales de razón, igualdad y libertad para todo el pueblo. Por otro lado, la situación de Francia, como ya les había explicado, vivía un régimen o una forma de gobierno denominada monarquía absolutista. ¿Cuáles eran los reyes? Pues Luis XVI y María Antonieta. Bien, ellos llevaron su gobierno de muy mala manera hasta el punto de caer en una economía precaria. ¿Pero por qué precaria? Había muchos gastos militares, ya sumado a eso también habían malas cosechas, lo que daba como resultado pues hambrunas. Y cuando la gente tiene hambre pues ocurren ciertas cositas que pasan a nivel social, como por ejemplo los paros, porque el pueblo pues otorga el poder a alguien que va a poder abastecer sus necesidades, ¿no es cierto? Bien, como antecedente también tenemos que ellos ya venían con estos ideales de la mentalidad ilustrada, más de este descontento social que ya les acabo de mencionar por qué razón ocurría, pues fueron las causas de los estallidos de la revolución. De igual manera, ¿cómo se dividía la sociedad francesa? Se dividía en el primer estado, el cual estaba en manos de la iglesia. Sí, la iglesia no pagaba impuestos, pero recibía el diezmo que significa recibir la 10ª parte del producto de las cosechas, pues de los campesinos. Sí. Ellos, a su vez, legalizaban los nacimientos, los casamientos y las defunciones de todo el pueblo del París y tenían además el poder de la educación, es decir, ellos autorizaban y prohibían, qué se podía enseñar o no. ¿Ok? El segundo estado que estaba caracterizado por la nobleza. Ellos eran dueños de las tierras también, no pagaban impuestos y los campesinos les tenían que pagar un tributo y solo a ellos podían vender sus cosechas. Bien, esta en sí, entre el primero y el segundo estado, eran una casta encerrada en sí misma, es decir, que todo lo que ellos hacían, pues era para su propio beneficio. El clero y la nobleza sumaban el 3% total de la población, mientras que en el tercer estado, que se concentraba el 97% de la población, estaba la burguesía, que son aquellos ricos, comerciantes, banqueros, profesionales, liberales, médicos, abogados y artesanos. Y los campesinos libres, aquellos que eran pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. Ellos pues no tenían poder ni decisión política, pagaban absolutamente todos los impuestos y no tenían ningún derecho, pero sin embargo eran la base de los dos estados. Ahora, cuando nosotros analizamos las causas, ya conocemos que la precariedad causó revueltas, sí, pero estas revueltas llevaron a que el pueblo de Francia acudiera al Palacio de Versalles. En este Palacio de Versalles, lamentablemente se encontraron con María Antonieta, que a manera despectiva mandó al pueblo francés a comer pasteles.
cuando la gente de Francia ni siquiera tenía para comprar pan, menos pasteles, que eran considerados como una extravagancia, como un lujo, ¿no es cierto? Por lo cual obligó a su esposo Luis XVI en el año de 1788 a llamar a una reunión de estados generales, a la cual se le dominó con razón del estado en bancarrota. Bien, ¿cuáles son estos estados generales? El primero y el segundo estado y el tercero que ya habíamos analizado anteriormente. ¿Cuál es la peculiaridad? Bien, el primer y el segundo estado tenían un voto por estamento, es decir, que se aseguraba la mayoría sin la necesidad de lograr un acuerdo con el tercer estado. Pero el tercer estado tenía un voto por cabeza, que es la igualdad en la votación. Pues tuvieron esta reunión, lamentablemente las condiciones de Francia no eran tan buenas, por los cuales algunos integrantes del primer y segundo estado se unieron al tercer estado y Luis XVI pues se sintió ofendido al no contar con el apoyo que usualmente se caracterizaba por tener y conformaron una Asamblea Nacional cuyo objetivo era un cambio de constitución. Sí, es decir, para lograr esto había que cambiar toda la asamblea, todo el poder que estaba concentrado en los reyes. Pero sin embargo, Luis XVI quiere sabotear esto. Ahora, ellos se encuentran con un líder llamado Mirabeau, el cual hace o manifiesta una frase icónica que dice: estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Las cuales, como podemos apreciar en la imagen, es una arma blanca, ¿no? En forma de pistola, se podría decir así, que les permitía al pueblo de Francia pues defenderse. Por otro lado, pues tuvieron varias intervenciones, tuvieron varias reuniones de cómo iban a hacer estos cambios de constituciones y finalmente el 14 de julio el pueblo de París se toma la Bastilla. Sí, y la Bastilla es el símbolo del absolutismo monárquico, es decir, la máxima representación del poder para toda Francia. Bien, ahora, aquí nosotros podemos ver en la imagen pues que los cañones que estaban dentro de esta estructura de seguridad pues empezaba a apuntar el pueblo, pero sin embargo el pueblo no se quedó y empezó a luchar y cada que esto veía el pueblo pues se les iban uniendo más y se les iban uniendo más, por lo cual no hubo más remedio que el rey terminara cediendo. Sí, y que el rey terminara cediendo significa el cambio de una asamblea, ¿no es cierto? Antes era la Asamblea Nacional y ahora se convierte en la Asamblea Constituyente. Y para que haya este cambio, pues lograron un cambio de constitución. Y en este cambio de constitución se hacen varios arreglos en beneficio del pueblo. Uno de ellos son los derechos del hombre y el ciudadano, los derechos de primera generación. Ojo con esto, que son aquellos derechos civiles y políticos, es decir, aquellos que defienden la libertad. ¿Sí? También la supresión del sistema que ya habíamos estudiado anteriormente, que es el feudalismo. Asimismo, la apropiación de los bienes de la iglesia, es decir, ellos ya no controlan lo que se va a enseñar, y finalmente la libertad de prensa, y todo esto para sus resguardos queda en la nueva constitución. Ahora, ¿cuál es la influencia en América Latina? La influencia en América Latina es que pues se riega este mensaje de que ellos lograron acabar con un poder tan tremendo como lo era la concentración del poder en los reyes, pues que América Latina se siente inspirada, y como ya tienen ellos pues el ideal de conseguir derechos civiles y políticos, la igualdad, la libertad, la seguridad, pues empiezan a hacerse asociaciones, huelgas para lograr esto en el resto del mundo, ¿no? Como hasta la actualidad. Pues ahora nosotros tenemos la democracia, sí, que significa que el poder está concentrado en el pueblo. Así es. Bien, mis chicos bellos,
¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, que haya que reforzar? Les escucho.